el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que si son tan amables, abran sus Biblias, esta vez en el Nuevo Testamento, en la epístola segunda a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos del 7 al 10. El título del mensaje de hoy es Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nadie quiere, por motivo alguno, que la adversidad toque a su puerta. Porque la adversidad nos anuncia sufrimientos, calamidad, peligros, reveses, etc. Por esta razón nadie quiere oír esta palabra adversidad. Sin embargo, en ocasiones nos vemos envueltos en diversas situaciones que son tan angustiantes que no entendemos por qué nos llegan a nuestra vida, por qué nos pasan, y nos preguntamos eso mismo, ¿por qué estoy pasando esto? Hay algunas doctrinas que enseñan por ahí que un creyente nunca debe estar envuelto en adversidades, ni que nunca el sufrimiento va a tocar a su puerta. Sin embargo, estudiando la Biblia encontramos que esto no es así. Todos estamos expuestos a vivir momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de decepciones, momentos de confusión, ansiedad o temor. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Viviendo en un mundo de maldad, estamos expuestos a pasar momentos de adversidad. ¿Por qué Dios permite en la vida de aquellos que le aman que la adversidad toque a su puerta? Quizás usted se esté preguntando. En respuesta podemos decir que Dios sabe por qué de cada cosa que nos sucede. Él sabe el porqué de todo. Él sabe el por qué nos deja pasar por esos momentos. Aunque en el presente ninguna prueba es agradable para nadie. Nadie quiere verse envuelto en pruebas. En el futuro, cuando ya la hayamos pasado, Dios nos enseñará el por qué era necesario que nosotros la pasáramos. En primer lugar, Dios permite y usa la adversidad. Muchos hombres y mujeres en la Biblia enfrentaron adversidad. Uno de ellos fue José. Si recordamos, José era un jovencito acostumbrado a estar en familia, acostumbrado a estar con su padre. Él tenía mucho apego por su padre Jacob. En efecto, era el hijo favorito de Jacob, y esto comenzó a despertar el celo y la envidia entre los hermanos de José. A ningún hijo le gusta saber que hay uno que los papás los quieren más que a él, y esto siempre fomenta celo y envidia. Por eso, entre col y col una lechuga, si usted es papá o mamá, nunca debe hacer diferencia entre sus hijos. Hijos es hijo y a todos se quieren de la misma manera. Además, aunque José era muy apegado a sus padres, aunque él era un niño de familia, a muy temprana edad Dios le dio sueños proféticos, sueños donde le revelaba su futuro, sueños donde le dejaba ver que en el futuro Dios lo iba a usar en algo grande. Él en su inmadurez de jovencito le contó estos sueños a sus hermanos, y esto fomentó aún más los celos en sus hermanos y la envidia. De repente José se encontró cara a cara con la adversidad. Sin darse cuenta, él ni sabía lo que le estaba por venir. Sus hermanos, impulsados por los celos y por la envidia, cuando lo vieron llegar al lugar donde ellos estaban, porque su padre lo había mandado allí, sintieron tanta rabia, tantos celos de él, tanta envidia, que fueron
impulsados por estos sentimientos malignos a vender a su hermano, y lo vendieron como esclavo a una compañía de israelitas, ismaelitas que estaba pasando por aquel lugar y que iba rumbo a Egipto. Allí José fue que se dio cuenta que algo había cambiado en su vida. Algo estaba pasando en él que no era a lo que él estaba acostumbrado. La vida de José cambió en cuestión de un momento, en cuestión de horas, en cuestión de minutos. La vida de José ya nunca iba a ser la misma, de estar en su casa rodeado por los suyos y protegido por su papá. Desde los 17 años de edad hasta los 33 años más o menos, José enfrentó la adversidad. Usted dirá, ¿y por qué permitió Dios esta injusticia si era un niño? ¿Por qué permitió que le hicieran esta maldad? Bueno, Dios no es un Dios malo. Al contrario, Dios es un Dios bueno. Sin embargo, Él sabe mejor que nadie lo que necesitamos para pulirnos. Cada vez que Dios va a usar a una persona, Dios la pule de acuerdo al servicio que Él quiere que esa persona haga, de acuerdo al ministerio que le tiene preparado, de acuerdo a los planes que tiene con Él. Por eso que las personas que desean estar en alguna posición de ministerio tienen que saber que antes de que entren al ministerio siempre Dios los va a pulir, siempre Dios los va a preparar, y en esa preparación pueden venir adversidades. En el caso de José le llegó la adversidad de esta terrible manera. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y allí comenzó su tratamiento para pulirlo, para llegar a ser lo que Dios quería que le hiciera. Toda hermosa alhaja o hermosa joya, como usted le quiera llamar, para estar en una vidriera, para estar de venta al público, usted la ve reluciente en la vidriera, usted la ve que brilla, usted la ve que está muy hermosa, perfectamente cortada. Sin embargo, para llegar a ser tan hermosa y para llegar a estar allí en la vidriera, primero tuvo que experimentar altas temperaturas. Si usted ve, para fundir el oro corresponde un proceso más complejo que derretirlo, porque en el proceso de fundición se eliminan impurezas mediante la aplicación de calor, presión y otros químicos que limpian y preparan el oro para el uso que se le quiera dar. ¿Se imagina? Para poder pulirlo, para poder fundirlo, la temperatura a donde meten el oro es una temperatura muy, muy alta. Y luego le dan golpes para poder hacerle el molde que el joyero quiere hacer con el oro, según el uso que le quiera dar. Dios, a través del calor de la prueba, a través de la presión y los golpes que recibió José, lo estaba limpiando, estaba eliminando las impurezas, estaba fortaleciendo su carácter, lo estaba llevando al nivel que José necesitaba llegar para poder desempeñar lo que Dios tenía para él. Dios no está ausente en medio de nuestra adversidad. A veces pensamos que está ausente porque usted no lo ve por ningún lugar, y por más que usted clama para que Dios lo ayude o para que Dios lo libre de esto, las cosas siguen al revés. Usted sigue sintiendo ese dolor, o usted sigue sintiendo esa angustia, o usted está en medio de problemas que no sabe por dónde caminar, que no sabe a dónde acudir y que no sabe por qué le vinieron todos esos problemas. En todo este tiempo donde José padecía este atropello y que se creía olvidado por todos, Dios no estaba ausente. Dios estaba al lado de José. Él estaba presente moldeando el carácter de José, preparándole para el propósito que tenía con él. La evidencia de que Dios estaba con José, a pesar de las circunstancias que él estaba atravesando, se deja ver en la gracia que él ponía en José en la vida de otras personas con quien él se encontraba. La Biblia dice que él fue vendido como esclavo a un oficial del faraón llamado Potifar. Este era el primer escalón de José
en Egipto. En Génesis 39, 2, 4 leemos así: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Note que dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Y cómo fue varón próspero? Recordemos que era esclavo, estaba sirviendo como esclavo. Como esclavo, él fue varón próspero. Como esclavo allí en el lugar de sufrimiento, en el lugar de esclavitud, Dios lo prosperó. Dios estaba con él. Dios le dio gracia a los ojos de su amo. Dios le dio gracia y éste lo puso en cargo de todo lo que él tenía. El comentario de Matthew Henry nos dice: José fue vendido a un oficial del faraón, en cuya casa tuvo oportunidad de conocer a personas prominentes y enterarse de negocios importantes del país, con lo cual iba siendo capacitado para el alto puesto que después había de ocupar. Cuando Dios destina a una persona para algún servicio, también se cuida de equiparla para él de un modo o de otro. Después, injustamente, ya él estaba instalado en la casa de aquel oficial del rey, y allí le estaba yendo mejor la situación, porque él halló gracia a los ojos de Potifar, y este lo puso encima de todos sus negocios, encima de todas las cosas de su casa. Pero de momento vuelve a cambiar la vida de José y lo acusan de intento de violación. La mujer de Potifar se enamoró de este chico que era jovencito, lo vio atractivo y le quiso hacer que durmiera con ella. Al muchacho no querer a él salir huyendo, ella lo acusó de haberla querido violar, y este hecho lo llevó a la cárcel. Lo llevó a la cárcel del rey. Ahora note, fue José llevado a la cárcel del rey. Si usted ve, Dios cuidó paso a paso todo el camino de adversidad de José. Él permitió que los hermanos de José lo vendieran a una compañía de ismaelitas que iban para Egipto, porque era en Egipto donde Dios tenía el plan para José. Él permitió que cuando los ismaelitas llegaran a Egipto y comenzaran a vender sus esclavos que traían, estuviera presente Potifar, el oficial del rey, para que éste lo comprara. ¿Por qué? Porque Potifar lo iba a llevar a su casa, lo iba a empezar a enseñar allí en negocios y cosas, y de allí lo iba a llevar a la cárcel del rey. Dios sabía que la mujer de Potifar iba a hacer eso. Dios no lo esquivó. Dios permitió que él pasara por todo eso, pero porque tenía el propósito que de la casa de Potifar fuera a la prisión, a la cárcel del rey. ¿Y por qué a la cárcel del rey? Había muchas cárceles en Egipto, pero ¿por qué lo llevaron a la cárcel del rey? Allí eran donde mandaban a las personas que trabajaban en la corte de Faraón. Cualquiera que tuviera un problema iba a la cárcel del rey. O sea, los que estaban en la corte, los aristócratas, los que vivían cerca de Faraón, los empleados de Faraón, si algo hacían que no le gustaba a Faraón, ¿a dónde lo llevaban? Era a la cárcel de Faraón, la cárcel del rey. Allí llevaron a José, a la cárcel del rey, y de allí lo iban a llevar a la presencia del faraón. ¿Por qué? Porque allí iban a venir empleados de Faraón. ¿Se acuerda? El copero del rey y también el panadero. José los conoció. José hizo amistad con ellos. José le interpretó sueños, y cuando ellos se fueron, cuando el copero iba a salir, dijo: acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó. Después de 2 años, se había olvidado de José, pero Dios tenía un plan. Todavía José no estaba listo, pero en aquella cárcel había conocido a alguien que sería el eslabón que lo llevaría a la presencia de Faraón. Si usted ve, en la adversidad de José, Dios estaba en control.
En tu adversidad, en ese momento que estás pasando ahora, donde no sabes qué hacer, donde estás en sufrimiento, donde estás derramando lágrimas de día y de noche, donde ya no sabes a dónde acudir, en ese momento de tu aflicción, déjame decirte que aunque tú no lo ves, aunque tú no lo sientes, Dios está a tu lado y Dios está en control y Él está guiando tus pasos, paso a paso, para llevarte hasta lo que Él quiere que tú hagas, para pulirte, para hacer de ti ese instrumento santo para la gloria de su nombre. De esclavo, fíjese, de esclavo y prisionero, José fue promovido por Dios a primer ministro de Egipto. Él era el segundo en comando y el hombre más importante de aquel lugar después de Faraón. La adversidad es mala y dura de enfrentar, pero Dios la usa para sus propósitos. Él la usa para sus planes. En segundo lugar, la adversidad te lleva al desierto. Por la posición de José en Egipto, él pudo traer a su familia a Egipto para que la hambruna que se avecinaba en aquellos momentos no tocara a su familia y él pudiera ayudarlos para sustentarlo. Así que él trajo a toda su familia y de allí comenzó a desarrollarse el pueblo de Israel y creció y se multiplicó. Allí estaba el pueblo de Israel y fue sometido, luego que José ya no existía, a una grotesca esclavitud. Y en esa esclavitud apareció otro hombre que Dios iba a usar. En medio de esa esclavitud apareció Moisés. Moisés había sido salvo milagrosamente porque el Señor lo protegió, lo cuidó y envió a la hija del faraón en el preciso momento que la canasta de Moisés, con Moisés adentro, iba por el río Nilo. La muchacha, la hija del faraón, fue a bañarse con sus doncellas y allí lo tomó y usted conoce la historia, lo llevó al palacio. Era necesario que Moisés fuera al palacio porque allí la hija del faraón lo crió y lo protegió de la furia de su padre. Recordemos que en ese momento el faraón existente había mandado a matar a todos los niños israelitas menores de 2 años. Por dirección divina, la hija del faraón lo tomó y lo llevó bajo su cuidado y lo crió y lo puso debajo de su protección. Moisés entró al palacio de Faraón y fue educado por los mejores maestros como un príncipe de Egipto. La Biblia nos dice en Hechos 7:22 que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. El nuevo comentario ilustrado de la Biblia nos dice: la preparación de Moisés fue la mejor educación del mundo en ese tiempo. Debió aprender 3 idiomas: egipcio, acadio y hebreo. Cuando Moisés vino ante la presencia de un faraón posterior a exigir la libertad de los israelitas, no era extraño a la familia real. Cuando Moisés tenía más o menos 40 años, porque recuerde que él fue instruido, él fue educado, lo enseñaron en todas las cosas, él fue a los lugares donde estaban los israelitas trabajando como esclavos y él vio la injusticia que se cometía allí. Él vio cómo un capataz golpeaba a un israelita y lo estaba golpeando tanto que Moisés en su entraña se conmovió al ver aquello y por esa injusticia fue a ayudar al israelita y mató al capataz egipcio. Por esta acción el faraón se enojó muchísimo, se enfureció muchísimo y mandó a matar o lo condenó a muerte a Moisés. Este hecho hizo que Moisés tuviera
que huir de Egipto. La adversidad lo hizo salir rápidamente de Egipto, huyendo por su vida. De un día para otro, Moisés pasó de ser de un príncipe egipcio a un fugitivo. Forzado por las circunstancias, salió de Egipto a refugiarse en tierra de Madián, donde vivió por 40 años. Dios lo había preparado para la obra que él quería que él hiciera. Él lo preparó grandemente con toda sabiduría de Egipto, por lo que él iba a hacer después. Pero ahora todavía no estaba terminado la obra de Moisés que Dios estaba haciendo en él. Todavía le faltaba pasar por la adversidad. Todavía le faltaba que esa adversidad lo llevara al desierto. En ese momento a Moisés se le unió el cielo con la tierra, porque acostumbrado a estar en el palacio de Faraón, acostumbrado a tener sirviente, acostumbrado a estar con las mejores cosas, de momento se vio en el desierto, de momento se vio trabajando como pastor de ovejas, de momento se vio que en el día tenía que salir como pastor de ovejas debajo del fuerte sol del desierto. La vida de Moisés cambió, pero allí en el desierto era que Dios quería que él fuera. Ya había sido instruido en lo demás, pero ahora necesitaba ser instruido, pero de una forma especial, en un trato cara a cara con Dios, que la unción del Altísimo viniera sobre él, que la fuerza de Dios viniera sobre él, que el Señor le enseñara muchas cosas que él no conocía. Allí en el desierto, Dios se le reveló a Moisés como el gran yo soy. Le reveló su nombre, Jehová. Es ahí en ese desierto que tú estás pasando. Es ahí en ese momento de dificultad y difícil donde tú no sabes más. Estás tan agobiado, estás tan fatigado, estás tan sediento del sol de la prueba que estás pasando. Es allí donde Dios se te va a revelar. Es allí donde lo vas a conocer. Es allí donde vas a ser fortalecido. Es allí en ese desierto donde vas a salir de ese horno a un nivel mayor en tu vida, al nivel que Dios quiere llevarte, porque te va a usar con poder. En tercer lugar, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hemos visto que en el caso de José, la adversidad, Dios la utilizó para limpiar a José, para moldearlo, para fortalecerlo, para moldear su carácter, para hacerlo un hombre tremendo para lo que él quería que José hiciera. En el caso de Moisés, Dios lo había instruido, lo llevó desde temprano a la casa de Faraón, fue instruido como uno de los egipcios en conocimiento, pero ahora la adversidad lo llevó al desierto. ¿Con qué motivo? Dios quería revelarse él mismo a Moisés. Dios quería revelarse como el gran yo soy. Él quería que él conociera el nombre de Jehová. Él quería que lo conociera en su poder para la obra que él iba a hacer. En este tercer punto veremos que el apóstol Pablo, quien también enfrentó la adversidad, ¿por qué motivo la enfrentó? Pablo era un hombre muy instruido. El Evangelio de Lucas nos dice que él había sido instruido a los pies del maestro reconocido Gamaliel, un maestro judío. Un escrito de la Universidad de Columbia dice: su habilidad para leer y escribir con sofisticación retórica indica que Pablo recibió algún tipo de educación formal. La Biblia no nos menciona nada de esto, pero sí nos damos cuenta que era un hombre instruido por cómo fue su ministerio. Él podía hablar con reyes, él podía hablar con aristócratas, él podía hablar con gente adinerada, él podía hablar con filósofos, por lo que entendemos que él había sido moldeado en instrucción académica de aquel tiempo, en todas las cosas que había en aquel tiempo. Él era un hombre estudiado, él era un hombre preparado, él era un hombre culto. Por lo tanto, Dios lo había llamado ahora a su servicio, pero Dios tenía también otros planes con él. En el caso del apóstol Pablo, la adversidad le vino como un trato personal de Dios con él, un trato personal para que él siguiera siendo
humilde delante de su presencia y que todo lo que él le iba a mostrar no lo enalteciera. En 2 Corintios 12:7 leemos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos que la adversidad que le sobrevino a Pablo era necesaria para guardarlo de la soberbia. Él había sido arrebatado al tercer cielo. Él había oído y visto cosas tremendas. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó, Pablo las había escuchado en el tercer cielo. Dios le había hecho tremendas revelaciones al apóstol para mantenerlo humilde por todo lo que él había visto y por todo lo que había oído y por todo lo que se le había enseñado. El Señor vio necesario mandarle una espina, como él le dice, en su carne para mantenerlo en humildad. Cosas grandísimas Pablo oyó y por estas cosas tenía que sufrir un poquito para que lo mantuviera con los ojos en su lugar sin enaltecerse. Hay muchas opiniones en cuanto a este aguijón que Pablo tuvo, esta espinita en su carne. Muchos piensan que pudo ser una enfermedad en sus ojos. Pablo nos dice que él pidió 3 veces al Señor que le quitara aquel aguijón, pero el Señor no le respondió, solamente le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque la adversidad en el caso de Pablo fue un caso especial, un trato especial de Dios con él, sí Dios nos dejó una gran enseñanza. Y esto es lo que Dios le dijo a Pablo. Cuando nos sentimos nosotros tristes, cuando estamos en momentos de adversidad, cuando no sabemos por qué nos pasan las cosas, cuando estamos en esa aflicción tan grande que no sabemos a dónde ir y que sentimos el deseo de tirar la toalla, debemos recordar estas tremendas palabras que Dios le dijo al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta revelación es tremenda. Esta respuesta del Señor a Pablo nos enseña una tremenda lección. Cuando estamos nosotros tan agobiados por esa adversidad que no te deja salir de ella, que te mantiene llorando, que te mantiene cautivo en un dolor, que no puedes mirar correctamente las cosas en ese momento, cuando estás a punto de desfallecer, recuerda que el Señor te dice que en esa debilidad que tú sientes en medio de esa aflicción es cuando el poder de Dios se perfecciona en ti. En medio de nuestras debilidades, el poder de Dios nos da fuerza, nos da intrepidez, nos da valor, nos da sabiduría, nos da poder para poder vencer en medio de cualquier momento difícil. Es un bálsamo restablecedor saber que cuando ya pensamos que no podemos seguir más, el poder de Dios entra en acción en nosotros, dándonos nuevas fuerzas. Recordemos que la palabra nos dice en Isaías 40 del 29 al 31: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da fuerza al cansado, al abatido, al desanimado, al desconsolado, al que está derrumbado y fatigado. Dios da fuerza a aquel que piensa que ya no puede más, que siente que no tiene ninguna fuerza y no tiene ganas de seguir. El apóstol tomó las palabras que Dios le dijo y la hizo su fortaleza, la hizo su lema, la hizo su fuerza. Él en cada momento que estaba, él pasaba muchas cosas. Recuerde que él era fragelado, le daban latigazos, le daban golpes
cada vez que iba a predicar en diferentes lugares, era perseguido y además tenía esta espina en la carne. Era algo terrible, pero él hizo estas palabras que Dios le dio, su lema: oh, bástate mi gracia. Él lo tomó para sí, él lo tomó tan fuertemente como su lema, que él dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gusta la versión Dios habla hoy como lo dice. Dice: pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. En conclusión, puede ser que tú estés en este momento de adversidad triste, estés desolado y te sientes desfallecer. Puede ser que tú, en tu desesperación por lo que estás pasando, quieres buscar la manera de apresurar el proceso de Dios en tu vida, de apresurar esta adversidad que Dios está permitiendo en tu vida. No lo hagas. Una vez escuché a un predicador decir esta anécdota, y creo que quizás te ayude. Él dice que una vez él se puso a observar un gusano de seda a través de un microscopio para ver cómo él podía salir del capullo. El gusano de seda se enrolla en seda, en un hilo de seda, y se queda allí por un tiempo, y luego cuando sale ya no es más gusano, sino que ahora es una mariposa. Él pasa una transformación, una metamorfosis que lo lleva a ser mariposa. Pero cuando él está saliendo del capullo, decía este predicador que él observó que esa mariposa para salir pasa mucho trabajo. Se pone a salir poco a poco del capullo porque está muy apretado y pasa mucho trabajo para salir de él. Dice que él quiso ayudar a la mariposa porque le dio compasión y con unas pinzas trató de abrir el capullo para que la mariposa le fuera más fácil pasar y salir fuera del capullo. Sin embargo, se dio cuenta que cuando la mariposa salió, la mariposa no pudo volar y poquito a poco se murió. Entonces él comenzó a investigar por qué pasó esto, y en su estudio conoció lo que pasó, y él explicaba que después que él averiguó todo por lo que la mariposa tenía que pasar, y ese momento difícil de salir del capullo, dice que es porque cuando ella está saliendo del capullo, esa fuerza, esa presión que tiene que hacer para salir del capullo hace que sus alas, que se crecieron adentro y están allí juntica a ella, se fortalezcan a tal punto que cuando ella sale del capullo puede volar. Todo tiene un porqué. Lo que tú estás pasando, tiene un porqué. Tú no lo sabes ahora, pero lo vas a saber por qué. De la misma manera, en medio de tu proceso, en medio de la adversidad, cada lágrima que derramas, cada sufrimiento, cada dolor, te va fortaleciendo, te va haciendo de la manera que Dios quiere que tú seas. Si tratas de evitar ese dolor, no vas a poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Recuerda que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en esa debilidad que sientes, que allí en esa debilidad, el poder de Dios se está manifestando en tu vida. Recuerda que en medio de esa situación difícil que estás pasando, el Señor te da nuevas fuerzas. Él te ayuda, Él te fortalece para que tú puedas pasar lo que tú estás pasando. Entonces, di como el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Amén. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede
deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.